Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reparos a los días sin IVA. El exministro Juan Camilo Restrepo advirtió que las 3 jornadas que se avecinan para comprar artículos exentos de IVA tienen un alto costo fiscal y no estimularía mucho la demanda. En segundos escucharemos sus argumentos. Precauciones al invertir en criptomonedas. Cada día más colombianos se sienten atraídos por este nuevo mercado que todavía es desconocido por la mayoría. Ricardo Armenta, experto de la plataforma Bitpoint, nos explica esta noche lo que debemos analizar antes de meter allí nuestro dinero. Problemas logísticos de gran calado. El déficit de barcos y de contenedores tiene en aprietos a gran parte del comercio mundial y podría inclusive afectar los 3 días que se avecinan aquí en Colombia. Juan Fernández nos explica toda la situación. Comenzamos esta emisión hablando de los 3 días sin IVA, sin embargo, en esta ocasión de algunos reparos que surgen por los efectos y alcances de estas 3 fechas especiales para el comercio. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, buenas noches y bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, me place mucho saludarlos. Doctor Restrepo, ¿cuáles son sus reparos a los 3 días sin IVA? Bueno, los reparos a esta figura de los 3 días sin IVA son 3, pero pueden ser más si se explayan las explicaciones. Los 3 reparos son, primero, como lo demostró la experiencia anterior, los días sin IVA lo que hacen es estimular el consumo, la compra de bienes suntuarios, la mayoría de ellos electrodomésticos e importados, es decir, no generan más industria nacional y se circunscriben en la capacidad de compra de unas pocas personas con capacidad de compra y de capacidad de pago alta. No es una figura que beneficia a toda la población colombiana. En segundo lugar, y esto ha sido estudiado, esta figura de los días sin IVA en gran parte al menos lo que hace es anticipar consumos que de todas maneras se iban a hacer. Si yo sé que el día sin IVA es tal fecha, yo concentro en esa fecha las compras que de todas maneras tenía programado hacer. Con lo cual la figura del estímulo a la demanda, al consumo, que es uno de los objetivos que se buscan, no se cumpliría. Y por último, como el día sin IVA es básicamente 3 días en los que el Estado renuncia a cobrar el IVA en determinados artículos que se vendan, pues eso tiene un costo fiscal, eso no es gratis. ¿Tiene cuál costo fiscal? La renuncia a los recaudos que hace el Estado. De manera que yo soy muy escéptico de la bondad de esta medida. No creo que primero en este momento se esté justificando este tipo de jalonazos de la demanda con tan alto costo, toda vez que la demanda global de la economía ya está muy entonada y muy animada, ya se estamos saliendo de la recesión, y cuando tenemos una situación fiscal aún todavía muy ajustada, propiciar un alto costo para bienes que van a comprarse unas personas más adineradas no tiene mayor sentido. Sí, usted tiene razón, doctor Restrepo, y lo vimos el año pasado, ¿no? La gente enloquecida comprando televisores, electrodomésticos para ganarse esos descuentos. Me imagino que a eso se refiere usted cuando dice bienes suntuarios. Pero también existe la opción, doctor Restrepo, de comprar útiles escolares, de comprar ropa, de comprar zapatos, de comprar camisetas por ahí que se necesitan, que no son tan costosas, con descuentos, de comprar inclusive bienes y productos relacionados con el deporte. ¿Esto no beneficiaría también a ciertos colombianos que ven estos productos como necesarios, como bienes básicos? Sí, sí los beneficiaría, por supuesto, pero las cifras de que disponemos, resultantes de las experiencias de los días sin IVA que ya tuvimos, muestran que un alto porcentaje de las compras que se hacen son de electrodomésticos, de bienes electrónicos, de ese tipo de cosas, mientras que los productos de ropa o de calzado, si bien hay algunas cifras, no son la mayoría de las ventas que se hacen en los días sin IVA.
Doctor Restrepo, ¿usted estaría de acuerdo en tener 3 días sin IVA, pero con otros productos distintos a los que hoy van a tener ese beneficio? No, yo creo que esto de los 3 días sin IVA es un embeleco, no debería existir. Tanto más que hay un sistema ya montado que devuelve el IVA a los estratos 1, 2 y 3, en lo que se llama la devolución del IVA. De manera que si de favorecer a los usuarios del IVA o a los gravados por el IVA se trata, ya existe ese mecanismo de la devolución del IVA a los estratos de menos ingresos. Más que me parece que es un embeleco que ya no tiene mayor justificación, tanto más cuando estamos viendo cifras de una economía que está repuntando, levantando cabeza y ya se pronostican índices de crecimiento muy halagüeños para fin de este año. Doctor Restrepo, usted que es un estudioso de la economía, de la formación de precios de los bienes y de los servicios, cuando usted dice que las personas, se programan para hacer compras que de todas formas iban a hacer, ¿esto no tiene al final de pronto un efecto sobre los precios, una distorsión en los precios de muchos productos que de pronto se podrían elevar artificialmente en los días previos o cambiar artificialmente en los días previos a estas jornadas de descuento? Bueno, se ha dicho que algunos comercios suben los precios en vísperas del día sin IVA. ¿Para qué? Para que cuando venga el descuento del IVA ya esté incorporado en su precio y ellos en el neto quedan en lo mismo y se ganan en la devolución del Estado del IVA que han facturado. Pero ante todo, la formación de precios consiste en que un hogar, una familia tiene un consumo dado, predeterminado y necesario. Entonces, el hecho de que pueda utilizar un día sin IVA lo favorece, pero el agregado de sus consumos va a seguir siendo el mismo. Simplemente los acumula en los días sin IVA. O una buena parte de ellos, sobre todo los bienes electrodomésticos y ese tipo de bienes costosos, procura, que los iba a hacer de todas maneras, pero entonces al abrirle la ventana del día sin IVA, pues los concentra en esos días. Entiendo. Doctor Restrepo, Fenalco ha dicho que espera vender un poco más o que el comercio venda un poco más de 18 billones de pesos en estas jornadas sin IVA y que esto represente un crecimiento cercano al 30% frente al año pasado en estas mismas jornadas de descuentos. Si eso es cierto, ¿usted ya hizo de pronto algún cálculo de cuál sería el impacto fiscal por ese IVA que el gobierno dejaría de recaudar en estas 3 jornadas? Pues hagamos aquí al aire un cálculo. Echemos servilleta. Muy simple. Un cálculo de servilleta muy simple. Supongamos que las cifras de Fenalco sean las correctas. ¿Qué es cuánto dijeron? 18 billones, 18 billones de pesos. Bueno, entonces multipliquemos 18 billones de pesos por 0.19. ¿Cuánto le da eso? No, pero ahí sí me pone usted en aprietos. Pongámosla más fácil. Pues hagámosla, 20 por 20. 20 por 20, hagámosla 4 billones. Más simple. 20 por Tomemos 20 billones, multipliquémoslos sí. Por 20, 2 por 2, 4. Exacto. Son 500. Ah, exacto, esa son es más 200, son 400, 500 mil millones que por cada día de IVA, si se dan esas cifras que anuncia Fenalco, son naturalmente los costos fiscales entendidos como tales, aquellos recaudos que haría el Estado si el IVA siguiera normal. Entiendo. Doctor Restrepo, también el gobierno dice que desde el Ministerio de Comercio inclusive, que gracias a estas 3 jornadas la economía podría repuntar inclusive más de un 7% este año por ese impulso final, ese startazo final que se le daría a la reactivación en el último trimestre del año. ¿Usted cree que esto sí jalona la economía, sí genera un impulso o ya la economía venía creciendo por cuenta propia? La economía ya viene jalonada por otros factores. El principal de ellos es que se ha abierto otra vez la economía, que los comercios, que los transportes, que los aviones, que todo está otra vez funcionando, las fábricas. Y eso ya está llevando a unas proyecciones de crecimiento independientemente del
días sin IVA del orden del 7% este año. De manera que no es por los 3 días sin IVA por los cuales vamos a crecer 7% este año. Y una última pregunta, doctor Restrepo, ¿ya tiene usted estimaciones de cuánto podría crecer la economía este año? Porque he visto analistas inclusive diciendo que podría ser el crecimiento inclusive superior al 9% y ya hay algunos pronosticando crecimientos de 2 dígitos. Bueno, el gobierno, su cálculo oficial que está en el presupuesto y en el marco fiscal de mediano plazo sigue hablando de que este año vamos a crecer un 6%. Entidades multilaterales, estilo el BID, el Banco Mundial y recientemente el Fondo Monetario Internacional, hablan de que podemos tener un crecimiento del 7,5%, lo cual no es nada malo. Pero recordemos pues que tampoco es para tirar la casa por la ventana, porque 7 u 8% de crecimiento es el efecto rebote con relación a un año anterior que fue un año fatídico, el año 2020, donde la economía se desplomó 8,6%. Entonces lo que vamos a ver este año, lo que estamos viendo es, hágase de cuenta, una bola de golf o de tenis que se tira contra el piso, cae estrepitosamente, cayó el año pasado 6,8%, era el año de la pandemia y ahora rebota. Y ese rebote pues está estimulado también por el crecimiento de la demanda y los factores positivos. Pero es un efecto, tiene un gran componente de efecto rebote. Efecto base, como dicen también otros analistas. Doctor Restrepo, muchas gracias y seguiremos haciendo cuentas de servilleta después. Feliz noche. Bueno, me place oírlos. Gracias. Que esté muy bien. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen que el ICETEX está anunciando ayudas para financiar la carrera o las carreras de jóvenes de comunidades vulnerables. Ya regresamos. Noticias Caracol ahora. Conéctate con el mundo. Estamos ahora y a todas horas. Unidos nos conectamos. Noticias Caracol ahora. El día a día es muy agitado. Detente. Deja la prisa. Tenemos lo que te gusta ver cuando lo quieras ver. Estamos ahora y a todas horas. La vida en tu pantalla. Las noticias en tu pantalla. Noticias Caracol ahora. Descarga la app. Compartimos lo que está pasando en vivo. Unidos nos conectamos. Síguenos ahora. Noticias Caracol ahora. Continuamos en Signo Pesos. Cada día es más frecuente encontrarse con personas de todas las condiciones que dicen estar interesados en invertir en criptomonedas, pero la mayoría reconocen que no conocen muy bien ese mercado o que les da un poco de miedo, les da mucho temor. Para aclarar dudas sobre estos temas, le quiero dar la bienvenida al doctor Ricardo Armenta, director comercial de la plataforma Bitpoint para Latinoamérica. Doctor Armenta, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenido. Un saludo a toda la audiencia de Caracol. Bueno, respondamos sus preguntas. Pero antes de las recomendaciones a tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas, ¿usted sabe cuál fue la razón? Porque hoy el Bitcoin fue protagonista en los mercados internacionales. ¿Cuál fue la razón de esa disparada en el Bitcoin que después de 6 meses vuelve a superar la barrera de los $60,000 por Bitcoin? Bueno, realmente las razones son muchas, pero sobre todo es un contexto macroeconómico. Estamos viendo todo lo que sucede con pues, las crisis en varios de los países clave para la economía mundial. Estamos viendo mucha tensión entre Estados Unidos, entre China también, y pues toda la, digamos, la expectativa por la salida de algunos ETF basados en Bitcoin.
Este es un mercado bastante volátil, es muy importante que los usuarios sobre todo estén siempre consultando múltiples fuentes, porque no es solo un factor el que influencia el precio de esta forma. Recordar pues que hay análisis técnico y análisis fundamental, hay muchos fundamentales que ahorita se están cruzando entre sí y tienen el precio sin una razón única pues influenciado al alza, y también pues obviamente la especulación de muchos en el mercado. Un ETF es un vehículo de inversión, es como invertir a través de un fondo en otras cosas, en replicar otras cosas. Y esos ETF se pueden negociar después como, digamos, una especie de acciones en los mercados. Pero bueno, independientemente de eso, un ETF es una cosa como muy tradicional, típica de los mercados financieros tradicionales. El hecho de que los mercados financieros tradicionales como que estén dándole una mayor aceptación al Bitcoin, que es una cosa como nueva, inclusive a veces como que genera apatía entre los mercados tradicionales, el hecho de que ahora lo incorporen y lo acepten más, ¿eso ha generado algún impacto positivo sobre el precio? Sí, por supuesto, y es un paso natural a un mercado que, aunque es muy nuevo, porque nació en 2009 Bitcoin como activo, pues ha tenido una evolución muy importante. Luego de casi 12 años de existencia, pues ya es moneda legal en un país. Y así como es moneda legal en un país, pues también hay millones de personas que están invirtiendo en él. Entonces, un ETF es un paso natural a un mercado que cada vez es más maduro, que cada vez tiene más dinero institucional y por lo tanto, pues es completamente válido. Lo que muestra pues que cada vez es un mercado mucho más sólido y pues, digamos, empresas o fondos que tienen mucho conocimiento y también mucho, digamos, influencia en la economía global, pues ya están invirtiendo en Bitcoin a través de este tipo de instrumentos que son los ETF. Cuando escuchan... Y pues claro. Estamos esperando pues la aprobación de este hito para Bitcoin y para toda la industria de los criptoactivos. Entonces, es un paso grande y obviamente pues la expectativa al respecto tiene el precio también muy volátil. Pues le quiero comentar que hace unos minutos la autoridad financiera de los Estados Unidos como que le dio aprobación a la creación de este fondo y bueno, ahí sigue disparado el precio. Pero mire, con todas estas noticias, que el ETF, que El Salvador acoge al Bitcoin como moneda de curso legal, que también la van a aceptar en Rusia, en fin, toda esa lluvia de noticias, pues a la gente le interesa comprar criptomonedas o por lo menos conocer más sobre este mercado. Recomendaciones, ¿qué se debe tener en cuenta para no salir perdiendo plata o para no salir engañado? Sí, primero que todo y sobre todo en estos momentos donde muchas personas están súper atentas con las noticias que están por todos lados con el precio, siempre deben tener muy en cuenta no llevarse por solamente la noticia del precio. Siempre infórmense sobre qué realmente es lo que está pasando en el mercado y no tomen decisiones ciegas, porque en algunos casos pues, los inescrupulosos se aprovechan de esta situación y de la falta de conocimiento del usuario para llevar a cabo algunas acciones que pueden terminar mal para los inversionistas primerizos. Entonces, primero que todo, infórmense. Segundo, pues también utilicen plataformas que sean seguras, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, Bitpoint hace parte del piloto La Arenera de la Superintendencia Financiera. Entonces, sea que usen Bitpoint o sea que usen cualquier otra plataforma, asegúrense que su dinero por lo menos va a estar respaldado y va también a estar vigilado por la Superintendencia Financiera, que bien no regula las actividades cripto, pero sí tiene visibilidad de todo lo que sucede en el piloto. Pues también tengan muy en cuenta proteger sus cuentas, ¿sí? Los criptoactivos y el blockchain en general, pues es un ecosistema bastante seguro. Sin embargo, así como sucede en casi todas las plataformas tecnológicas, sea los bancos, sean las redes sociales y demás, son susceptibles a hackeos si no cuidamos no cuidamos nuestra cuenta. Entonces, siempre verifiquen muy bien que tenga activado pues, las medidas de seguridad de su cuenta, como la autenticación en múltiples pasos, que es una herramienta muy importante pues, para que protejan su cuenta, tanto su información personal como sus fondos. Y también no tomen decisiones de compra, sea por euforia o sea por pánico. Entonces, es un mercado que constantemente está muy volátil y pues puede que un inversionista con poca experiencia pueda sentirse cautivado para invertir en este momento y salga corriendo a invertir sumas muy grandes. Entonces sean cautelosos tanto en el momento en que sube, pero también cuando bajen traten de no vender por pánico, sino infórmense al respecto y tengan muy en cuenta lo que puede suceder a futuro, porque a veces son correcciones normales del mercado y termina la gente perdiendo mucho dinero por liquidar emocionalmente y no racionalmente. Claro, cuando
mi vecino, que conozco toda la vida y que me he dado cuenta que nunca se ha interesado por temas económicos, financieros y de inversiones, resulta de un momento a otro metido en estos cuentos de las criptomonedas, pidiéndome que le dé plata, que porque me va a dar una rentabilidad del 50, del 70, del 100% en 1, 2, 3 meses. ¿Qué hago? ¿Qué le respondo a mi vecino? Que no, eso es muy importante y creo que es uno de los puntos clave que todo colombiano debe tener en cuenta, porque no hay un mercado que pueda garantizar un rendimiento, ¿sí? No al 100%, no es garantizable ni al 50%, porque todo el tiempo está fluctuando. Asimismo, como cuando ustedes van a un banco y van a invertir en un fondo de inversión colectiva, por ejemplo, te dicen el histórico del rendimiento del activo o del fondo. Sin embargo, la proyección no te la pueden asegurar lo que va a pasar de ahora en adelante. Entonces, puedes ver el precio histórico, puedes ver que Bitcoin, por ejemplo, en lo que va del año se ha valorizado ha tenido varias multiplicaciones en su valor. Por ejemplo, ha crecido más del 300% en su valor en este año. Sin embargo, nadie puede asegurar qué puede pasar hacia el futuro. Entonces, si tu vecino viene prometiéndote unos rendimientos asegurados, pues realmente eso es imposible de garantizar. Por lo tanto, siempre infórmate y utiliza pues plataformas y además trata de invertir por ti mismo o por alguien que realmente esté haciendo pues el trabajo bien como te lo estamos indicando. Pero sabe que su recomendación de mirar las gráficas del Bitcoin es muy buena porque la gente cree que eso siempre ha ido para arriba, que siempre, pues claro, en el largo plazo sí, pero cuando miramos abril de este año, que más o menos por esos días, cuando llegó a máximos históricos, después se vino para el piso, pues no para el piso, pero sí bajó como un 50% porque llegó a $30.000 por Bitcoin después de estar en 64.000. Seguramente ahí mucha gente perdió plata, ¿verdad? Correcto. Y también aquí se deriva una pregunta que todos hacen. ¿Es bueno invertir en Bitcoin o en criptoactivos o en cualquier digamos, rama de este tema de los criptoactivos? Porque también hay otras y decimos depende. Siempre depende. ¿De qué? Del horizonte de tiempo. Si lo ves a largo plazo, bien como lo decías, sí es una inversión increíble. De hecho, yo creo que en los últimos 10 años no ha habido ninguna inversión mejor. Pero si lo que estás buscando son ganancias, digamos, muy rápidas y tu horizonte de tiempo es menor, pues sí, puede que pierdas dinero, ¿sí? Entonces, siempre es importante ver el marco de tiempo en el que vas a hacer tu inversión y de esa forma, pues, trazarte tus metas. Si lo que quieres es hacer una inversión a largo plazo, pues toda la evidencia que hemos recogido en estos casi 13 años de existencia del mundo cripto, pues sí, vas a hacer una inversión probablemente exitosa. Pero si lo que quieres es tener digamos, rendimientos para mañana o para un mes, puede que en ese camino tan corto pues haya unas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Nadie puede asegurar qué va a pasar con una inversión, ni en Bitcoin ni en ningún mercado. Sin embargo, si lo miramos con lupa ese gráfico, pues podemos tomar decisiones mucho más acertadas. Una última pregunta. Si hay una persona por ahí viéndonos y definitivamente ya tomó la decisión, es que yo quiero tener un pedacito de Bitcoin porque tengo entendido que se pueden comprar fragmentos y ya tiene identificada una plataforma segura, es decir, no le va a dar la plata al vecino. ¿Cuál podría ser la recomendación para esa persona que por primera vez quiere llegar al mundo cripto? ¿Qué porcentaje de su inversión, de todo su portafolio, podría empezar a metérselo a inversiones de ese tipo? Esto va a depender pues, del perfil del inversionista, pero si eres primerizo, trata de meter cuanto puedas arriesgar y no tengas, digamos, no te va a importar perder. Eso es lo que siempre le recomendamos a las personas. Esto es un mercado que es volátil, que bien está teniendo unos muy buenos resultados para algunos, sin embargo es muy arriesgado, ¿sí? Entonces, siempre traten de invertir lo que no estén comprometiendo el arriendo o el mercado o el colegio de los niños. Si quieren hacer una inversión de estas, tiene que ser con dinero que les sobre de alguna forma para hacer una inversión responsable. En cuanto a un porcentaje, eso depende de la versión del riesgo de cada inversionista, pero puede estar entre el 1 y el 10%. 10% como máximo para iniciar. Doctor Armenta, muchas gracias. Muy buena esta conversación con usted. Seguiremos hablando. Que tengan un feliz fin de semana. Lo mismo. Hasta luego y saludo a toda la audiencia de Caracol. Vuelve a ser entonces protagonista hoy el Bitcoin, superando los $60.000 después de 6 meses. En más información, miles de jóvenes de escasos recursos o de comunidades vulnerables podrán acceder desde ahora a financiación para su carrera universitaria en condiciones muy favorables. El presidente del ICETEX, Manuel Acevedo, nos cuenta todos los detalles. Veamos. Abrimos la convocatoria de nuevos créditos.
Recordemos que estos nuevos créditos pueden ser solicitados por jóvenes que por primera vez van a ingresar a una institución de educación superior o aquellos que ya están desarrollando sus estudios y requieren de este apoyo para poder continuar. Una vez se aprueba el crédito, este crédito lo acompaña hasta la finalización de sus estudios. Y para aquellos jóvenes con mayores condiciones de vulnerabilidad, el Gobierno Nacional hace un esfuerzo importante. Otorgaremos 11.000 nuevos créditos con tasa de interés subsidiada, con subsidio de sostenimiento y con la posibilidad de condonación parcial al finalizar sus estudios. Estos 11.000 subsidios se otorgarán mediante un procedimiento, el cual privilegiará a aquellas familias con mayores condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la evaluación que se hace en el SISBEN 4 de su condición socioeconómica. Por lo tanto, los jóvenes de las comunidades afrocolombianas, de los pueblos indígenas, víctimas del conflicto armado, los jóvenes en condición de discapacidad tienen para nosotros una consideración especial. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Ecopetrol quedó autorizada para hacer una nueva emisión de acciones en el país. Ya les contamos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 4.364 millones, y corresponde al cupo máximo de acciones ordinarias que Ecopetrol puede emitir, según lo autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ecopetrol tendrá un plazo para hacer una o varias ofertas hasta por ese cupo de acciones, si así lo decide y lo cree conveniente la Junta Directiva de la compañía. Si se decide, estas acciones serían ofrecidas al público en general, o las acciones que decida emitir la compañía en el mercado local, inclusive en el mercado internacional. En todo caso, la nación debe mantener una participación no menor al 80% del capital dentro de Ecopetrol. Actualmente la nación tiene aproximadamente un 89% de participación dentro de esta petrolera. Quiero saludar ahora a Juan Fernández, quien nos trae información clave sobre el mundo de las empresas y de los negocios. Juan, interesante el tema que nos trae esta noche. Adelante. Como sabe, hay una alerta ahora que se acerca el día sin IVA sobre ese anuncio de la Federación Nacional de Comerciantes sobre que durante esta fecha se prevé que no haya la cantidad suficiente de productos para atender la demanda y pues esto sirve de alguna manera para abordar este tema de la escasez generalizada de decenas de productos, materias primas, etcétera. Esa escasez, por supuesto, lleva a precios más altos de los productos que, según ha dicho FENALCO, pueden estar por el orden del 40%. La razón, que es global, tiene que ver con los problemas de comercio internacional relacionados con este tema de la difícil coyuntura, el transporte marítimo de mercancías y también de sus contenedores. El precio del transporte por barco desde Asia se ha multiplicado por más de 10. Hay escasa oferta de barcos y contenedores y también una sin salida cuando es China, de donde viene buena parte de lo que consumimos. El 90% de la mercancía viene por barco, hacerlo en avión es 15 veces más caro. Hace un año mover un contenedor, un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4.500, hoy cuesta cerca de $20.000. China tiene un impacto enorme en la logística internacional y cuando ha habido cierres de puertos, pues se ve. China tiene cerca del 30% de la movilidad de contenedores a nivel mundial. Estados Unidos es el segundo país que más mueve y ese porcentaje solo llega con sus puertos, con todos sus puertos, a mover el 7%. Juan, ¿y esa escasez podría llegar a la Navidad e inclusive afectar industrias como la de los juguetes? Ese encarecimiento de las materias primas y el transporte, generalmente el sudeste asiático ha elevado los costos de los fabricantes, pero esa escasez sin duda se va a extender hasta después de la Navidad, donde los mismos analistas se han lanzado a pronosticar escasez de juguetes que nos afectaría en Colombia. Otro componente tiene que ver también con la falta de microchips que usan los vehículos, por supuesto los juguetes y también los teléfonos celulares. Ese tema de los juguetes tiene un capítulo propio por lo mismo, por la falta de
materias primas y temas de transporte. Hoy ese aumento en los costos está en el mundo entre el 20 y el 40%, y si bien en esta Navidad habrá juguetes, serán más caros. Hoy, por ejemplo, hay escasez de los alambres de hierro que van dentro del muelle que se usa para fabricar las pistolas de juguete, lo mismo en polímeros que se usan para los carros de juguete de plástico. Hoy esos polímeros son un 40% más caros que hace unos meses. Entonces, Víctor, pues como vemos en esta movida de hoy, el tema del transporte está siendo trascendental. Está siendo trascendental. Gracias, Juan. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar que regirá durante el fin de semana, inclusive el lunes, será de 3.772 pesos con 49 centavos. Subió 17 pesos con 20 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia, para nuestro país, superó los $84 por barril, inclusive quedó muy cerca de los $85. Por momento superó ese nivel por primera vez en 3 años. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.785.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,67%. La acción más valorizada fue la de Concreto, que tuvo una ganancia, se recuperó después de fuertes pérdidas en los últimos 2 días, se recuperó 8,71% en la jornada de hoy. Y la que más cayó fue la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, que tuvo un retroceso de 1,85%. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El portal de noticias Axios de Estados Unidos publicó un informe muy interesante sobre cuántos años le llevó a las diferentes redes sociales de Internet llegar a sus primeros 1.000 millones de usuarios activos, moviéndose mensualmente cada mes. A Facebook Messenger le llevó 4,9 años, TikTok 5,1 años, WeChat 7,1 años, Instagram 7,7 años, YouTube 8,1 años, WhatsApp 8,5 años y a Facebook 8,7 años. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz puente festivo.